Existen pocos datos confirmados sobre la vida de Guillermo de Ockham. Su nacimiento se sitúa alrededor de 1280, su vida transcurre entre finales del siglo XIII y el siglo XIV. Podría haber nacido y crecido en Ockham, una pequeña población cercana a Londres, aunque algunos interpretan este apodo como su apellido, desvinculándolo de esta población. Recibió su educación en el seno de la orden franciscana, a la que se unió siendo muy joven. Fue enviado a Oxford para estudiar una carrera teológica, donde desarrolló una intensa labor intelectual dando conferencias y escribiendo sobre lógica y filosofía. Ockham llevó a cabo sus famosas conferencias sobre el libro de sentencias de Pedro Lombardo y entre otros desarrolló tratados como su monumental Suma Lógica. Su obra despertó recelos y sin haber finalizado su doctorado fue llamado por el papado, trasladado de Roma a Aviñón para que su pensamiento fuese investigado. En desacuerdo con los planteamientos del Papa Juan XXII, especialmente por su ruptura con la postura tradicional respecto a la pobreza de la Iglesia, convence a importantes franciscanos de sus argumentos y juntos escapan y se refugian bajo la protección de Luis de Baviera, enfrentado con el Papa. Ya en Múnich se centró en tratados políticos, con especial atención a los aspectos referentes a las relaciones entre la Iglesia y el Estado. La figura de Guillermo de Ockham es en muchas ocasiones interpretada como la de un empirista moderno resuelto a poner fin al modelo teológico filosófico construido en el seno del cristianismo en la Edad Media. Su obra es la de un franciscano del siglo XIV, inmerso en los debates filosóficos, teológicos y políticos de su época, partiendo de la consideración de pensadores clásicos, aunque aplicando con firmeza el rigor de la lógica a sus postulados, a la vez que pretendiendo purgar la teología de elementos ajenos a la fe cristiana, favoreció la crisis de la escolástica y anticipó problemas que centrarían los debates de la filosofía moderna. Por navaja de Ockham se entiende el llamado principio de economía o de parsimonia. Se trata de un principio de simplicidad según el cual es preferible siempre optar por la explicación más sencilla, ya que ésta se halla en condiciones de ser la más cierta. Ockham lo formula del siguiente modo: las entidades no deben multiplicarse sin necesidad. La idea de Dios como un ser ilimitado y omnipotente es uno de los elementos centrales del pensamiento de Guillermo de Ockham. La voluntad divina carece de límites y no existe nada superior a lo que ella deba someterse. Siempre que no exista contradicción, nada puede limitar el poder creador divino. Como dogma de fe, este principio fue admitido por todos los pensadores cristianos con anterioridad, aunque Ockham entendía que muchos de sus planteamientos suponían de hecho una limitación del poder divino.
Guillermo de Ockham sostiene que no tenemos intuición natural de la esencia divina, ni tampoco su existencia nos resulta evidente. Su existencia debería ser probada, por lo tanto, por una reflexión a partir de los seres creados. Ese fue el procedimiento seguido por Santo Tomás. ¿Pero es esto viable? También en este punto será Ockham crítico con la metafísica precedente y pondrá en tela de juicio el carácter demostrativo de las pruebas aportadas en el seno de la filosofía a favor de la existencia de Dios. Los argumentos elaborados a favor de la existencia de un Dios supremo no son, según Ockham, concluyentes filosóficamente. No parten de premisas evidentes ni se resuelven en demostraciones científicas. Entiende que sólo por la fe habremos de admitir la existencia de un ser supremo y único. La filosofía y la teología quedan, por lo tanto, separadas. En el campo de la ética, Ockham defiende una postura voluntarista, acorde con su argumento central basado en las ideas de la omnipotencia y la libertad divinas. Descartada la existencia de un mundo de ideas inmutables, lo bueno y lo malo no pueden determinarse racionalmente mediante una reflexión filosófica. El fundamento de la moral se encuentra en la dependencia que el ser humano guarda con respecto a Dios. El ser humano está obligado a aceptar la voluntad divina. Ockham abandona el concepto tomista de una ley natural inmutable. La norma moral es la voluntad divina, sin estar el sujeto a obligación alguna. ¿Cuál es la razón de que en el contexto de la moral cristiana puedan considerarse pecado acciones tales como odiar a Dios, robar o cometer adulterio? La voluntad divina que establece su prohibición. Esos mismos actos podrían ser actos meritorios si Dios lo mandase, ya que Dios puede ordenar todo siempre que no implique contradicción lógica. En lo político, la vida de Ockham estuvo marcada por sus desencuentros con el papado, por asuntos como la disputa sobre la pobreza evangélica o la mantenida por el Papa Juan XXII y sus seguidores con el emperador Luis IV de Baviera por el control del poder. Tomando partido a favor de este último y en contra del absolutismo papal dentro de la Iglesia, Ockham defendió la independencia de los poderes terrenales respecto de la Iglesia, en relación con los asuntos temporales y la libertad de la población para establecer su propia forma de gobierno. De este modo, Ockham, pensando que las esferas de lo espiritual y de lo temporal deben estar separadas con claridad, lleva a cabo en el ámbito político y religioso una escisión similar a la realizada entre la teología y la filosofía.